Y llegamos ahora al capítulo 16. En este capítulo vemos otra de las pruebas de Abraham, en la cual fracasó. Vemos la incredulidad tanto de Sarai, la esposa, como de Abraham mismo, y también el nacimiento de Ismael. Abraham disfrutó en el capítulo anterior de una experiencia en la cumbre, y uno pensaría que continuaría caminando en lugares altos ahora. Pero vemos que Abraham no es perfecto. Notamos aquí un debilitamiento de su fe. La demora de Dios causó que Abraham dudara, y que tratara de resolver un asunto por sí mismo. Trató de ayudar a Dios, lo cual Dios no aprobó. Es un chasco grande después de haber estudiado el capítulo previo. El versículo 1 del capítulo 16 nos dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Recuerde usted que ya dijimos que Abraham adquirió dos cosas en la tierra de Egipto, las cuales le causaron grandes dificultades. Una causa de sus dificultades fueron las riquezas. La otra causa fue esta sierva egipcia que adquirió por allá. El versículo 2 nos dice: Dijo entonces Sarai a Abraham: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Lo que le sugirió Sarai era la costumbre general de aquel entonces. Cuando le era imposible a una esposa concebir un niño, había la concubina que lo hacía. Eso era según la ley y la costumbre de aquel día. Las implicaciones morales en las cuales usted y yo pensamos no se encuentran aquí en este relato histórico. Sin embargo, esto no quiere decir que Dios lo aprobó. Dios no aprobó eso de ninguna manera, y lo va a dejar muy en claro. Abraham y Sarai se criaron en Ur de los Caldeos, donde esto era una práctica común. Y el aspecto moral no es lo que para ellos era tan terrible. Lo terrible es que ellos simplemente no le creyeron a Dios. Cometieron un pecado, y claro que fue un pecado. Y Dios lo trató como tal. Fue un pecado el que Abraham tomara a Agar, la sierva de Sarai. Pero en nuestros días invertimos el énfasis y decimos que el tomar una concubina es pecado, pero no prestamos mucha atención a la incredulidad. Con todo, la incredulidad es el pecado mayor aquí, es decir, fue mucho peor que el otro. Ahora, la sugerencia de que Abraham tomara a Agar fue idea de Sarai, y Abraham le atendió. Parece que Abraham cedió su posición como cabeza del hogar aquí y siguió la sugerencia de ella. Veamos ahora lo que ocurre. Leamos los versículos 3 al 5 de este capítulo 16 de Génesis. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. La sierva egipcia se convierte en la concubina de Abraham, y esto por supuesto no es la voluntad de Dios. Dios no va a aceptar la descendencia de ninguna manera, y no la aceptó. ¿Por qué? Porque estuvo mal. No diga que Dios aprobó esto. Todo lo que se puede decir es que esto se relata en las Escrituras porque es un hecho histórico que tuvo lugar, pero eso no quiere decir que Dios lo aprobó. Y podemos ver aquí el problema que surge. Agar despreciaba a Sarai porque pudo concebir un niño de Abraham, mientras que Sarai no pudo hacerlo. De modo que, por esa razón, miraba con desprecio a Sarai. Luego, Sarai se da cuenta de que ha hecho mal y dice: Mi afrenta sea sobre ti. Claro que hizo mal, amigo oyente. Dios no va a aceptar esto, y servirá de angustia a Abraham. Notamos aquí que no están confiando de veras en Dios como debieron haber confiado. Después de todo, Abraham en ese entonces tenía 90 años, y Sarai tenía 80 años. Quizá habían llegado a la conclusión de que ya no iban a tener un hijo. Quizás Sarai buscó una explicación racional y creyó que esa era la manera en que Dios quería que actuara. Creía que debían seguir la costumbre de aquellos días. Sin embargo, fue todo contrario a la manera en que Dios hace las cosas. Ahora es importante recordar que simplemente porque este hecho se encuentra en la Biblia, no quiere decir que Dios lo aprueba. Este libro es inspirado y es un relato exacto.
pero en él hay muchas cosas que se encuentran escritas, las cuales Dios no aprobó, y esta es una de ellas. Leamos ahora el versículo 6 de este capítulo 16 de Génesis. Y respondió Abraham a Sarai, He aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Agar huyó, y probablemente eso hubiera significado la muerte para ella y ciertamente para el niño. Y el versículo 7 dice, Y la halló el ángel de Jehová. Y creemos que este es el Cristo preencarnado, y es característico de él, siempre buscando a los perdidos. Y en los versículos 7 al 10 de este capítulo 16 de Génesis, leemos, Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, Huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, Vuélvete a tu señora, y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, Multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Agar había corrido una gran distancia antes de que el ángel de Jehová se le apareciera. El apóstol Pablo en el capítulo 4 de su epístola a los Gálatas se sirve de todo este incidente aquí como una alegoría y nos explica su significado. Pablo habla de Agar y su descendencia como si fuera Sinaí, donde fue dada la ley, y la legalidad de ella y la servidumbre de ella. Luego habla de Sarai, la que es libre. La que realmente pertenecía a Abraham era Sarai, la cual era su esposa. Ahora hemos sido unidos a Cristo. La iglesia ha sido desposada con Cristo. El apóstol Pablo dice que la iglesia es como una virgen pura y que un día será la novia de Cristo. Amigo oyente, usted no querrá estar bajo la ley. Esa es otra cosa que ni usted ni yo necesitamos. Eso sería como Agar, y ese es precisamente el punto que destaca Pablo en su epístola a los Gálatas. Si usted es la novia de Cristo, si es libre como Sarai, pues no es necesario tratar de ser como Agar y ponerse bajo la ley. Todo este asunto será una causa de tristeza grande. Ya lo es para Sarai, pero no solo hará efecto en ella, será causa de tristeza aún más grande para Abraham más adelante. Ahora el ángel de Jehová habla acerca del niño. El niño es hijo de Abraham. Leamos los versículos 11 y 12 de este capítulo 16 de Génesis. Además le dijo el ángel de Jehová, He aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. ¿Ha mirado usted este versículo a la luz de unos 4000 años de historia? ¿Ha observado el Medio Oriente y lo que está sucediendo por allá hoy? Es un hombre fiero. Esa ha sido la historia por los siglos de esas tribus beduinas del desierto. Son los descendientes de Ismael, y es un cumplimiento de la profecía que Dios dio. Les dirán a ellos que son los hijos de Ismael. También son los hijos de Abraham, pero proceden de Abraham por medio de Ismael. Ahora los versículos 13 y 14 nos dicen, Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, Tú eres Dios que ve. Porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, Pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Dios es muy bondadoso para con ella. No es el pecado de ella, y por tanto Dios la trata con mucha bondad. Y creemos firmemente que el ángel de Jehová aquí es el Cristo preencarnado que salió a buscar al perdido. Él está al tipo de pastor y le trae esta buena palabra. Ahora ella tiene un nuevo concepto de Dios. Se dio cuenta que Él la vio y esto fue algo nuevo para ella. A lo mejor no lo reconoció, pero sin duda ella tenía una idea muy primitiva en cuanto a Dios. Se sintió abrumada por el hecho de que había sido vista por Dios. Esto no nos parece muy impresionante hoy, porque tenemos un concepto más alto de Dios que aquel. Pero espere un momento. Sin duda somos tan deficientes en conocer acerca de Dios de veras como Agar. Es difícil que un hombre tan finito tenga un concepto del Dios infinito. Todos somos verdaderamente deficientes en comprenderlo y en conocerlo.
Creemos que es un tema que nos ocupará por todas las edades sin fin de la eternidad, simplemente tratando de conocer a Dios. Y es digno del estudio de cualquier hombre. El aprender a conocer a Dios es algo que dignificará la posición del hombre por toda la eternidad. Leamos ahora los versículos 15 y 16 de este capítulo 16 de Génesis. Y Agar dio a luz un hijo a Abram, y llamó a Abram el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abram de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Recuerde usted que Ismael es el hijo de Abram. Abram tiene ahora 86 años. Antes de seguir al próximo capítulo, quisiéramos recapitular lo que ya hemos dicho en cuanto a las pruebas que Dios da a Abram. Dios se le apareció 7 veces. Hemos notado que hubo ciertos fracasos en la vida de Abram, pero que también hubo éxitos. Y quisiéramos bosquejar las 7 pruebas que Dios le dio a Abram. Dios le llamó a salir de su ciudad natal, Ur de los Caldeos, y de sus parientes. Tenía que desistir de sus ambiciones y planes personales. Tenía que dejar atrás a sus parientes, a su familia. Abram respondió parcialmente a esto. Su fe fue débil e imperfecta, pero por lo menos salió. El resultado final es que llegó a la tierra de Canaán con seguridad y fue bendecido. En segundo lugar, hubo hambre en la tierra de Canaán. Y entonces Abram huyó de la tierra de Canaán y fue hasta Egipto. Allí adquirió las riquezas y adquirió también la sierva Agar. Ahora estas dos cosas, tanto las riquezas como la sierva Agar, le sirvieron de tropiezo. Ahora en tercer lugar, a Abram le fueron dadas riquezas y ellas son una prueba de veras. Las riquezas han servido de tropiezo a muchos hombres. Algunas veces hemos deseado que el Señor nos permitiera este tipo de prueba, en vez de alguna de las otras pruebas que nos ha dado. Pero lo que ocurre es que Dios no puede tener confianza a veces con nosotros en lo que respecta a las riquezas. Abraham realmente no se olvidó de Dios, porque fue generoso y magnánimo con su sobrino Lot. Sin embargo, las riquezas le separaron de Lot. Luego, Dios se le aparece de nuevo. En cuarto lugar, a Abraham le fue dado el poder para derrotar a los reyes de Oriente. Y aquella fue una verdadera prueba, y salió vencedor de ella. Luego encuentra a Melquisedec, quien salió al encuentro suyo, y creemos que fortaleció a Abraham para la prueba, y por tanto, Abraham rehusó recibir los bienes del botín de la guerra. De modo que Dios se le aparece a Abraham y le consuela. En quinto lugar, notamos que Dios demoró en dar a Abraham un hijo por medio de su esposa Sarai. Ambos fueron impacientes y por sugerencia de Sarai trataron de resolver el asunto por sí mismos, saliéndose de la voluntad de Dios. Y allí resultó entonces el nacimiento de Ismael. Los árabes del desierto hoy todavía están en una confrontación con la nación de Israel, y quizá continuarán haciéndolo hasta el milenio. En sexto lugar, veremos más adelante que la sexta prueba fue la destrucción de Sodoma y Gomorra. Abraham pensaba que había muchos justos en las ciudades y por tanto intercede por ellas. De esta experiencia, Abraham se da cuenta que el juez de la tierra hace siempre lo que es bueno. Dios no destruye a los justos con los malos. Y en séptimo lugar, el sacrificio de Isaac. En esta prueba, Abraham obedece a Dios implícitamente y sin reserva. Ahora ha llegado al lugar donde es el hombre de fe, y al lugar en que Dios quería que estuviera. Y esto concluye nuestro estudio del capítulo 16 del libro de Génesis.